Quisiéramos también agradecer a nuestros compañeros Gonzalo Fanjul, Ahmed y Vicente Romero, su presencia en esta rueda de prensa, vamos a decirlo, hacerlo un poquito más íntimo, más personal, en el que no vamos a intentar decir lo de siempre, sino que os vamos a abrir un poquito nuestra experiencia, las puertas de nuestra experiencia y haceros entrar dentro para ver lo que surge en la mente de un refugiado. Pero una persona que bien de cerca ha palpado el dolor y la experiencia de un refugiado. Quisiéramos también recalcar que España sigue incumpliendo sus promesas de acogimiento a los refugiados. Desconocemos el porqué. Y a la vez también la Unión Europea blinda sus fronteras, la Unión Europea que se supone que es the home of human rights, que es la cuna de los derechos humanos. En primer lugar, hablaría Gonzalo Fanjul, que es investigador, activista contra la pobreza, impulsor de ProCausa y editor de del blog de 3.500 millones en el país. Muchas gracias. Bueno, yo voy a decir 4 cosas muy sencillas, 4 mensajes para dar un poquitín el contexto de esta convocatoria, y agradezco en primer lugar que nos hayan invitado. Es para mí un honor participar en esta convocatoria y ayudar a la movilización de la sociedad madrileña y española en este asunto, ¿no? El primer mensaje es que, en mi opinión, Europa siempre ha sido cerrada, siempre ha sido restrictiva en cuanto a la llegada de extranjeros a nuestro continente, pero desde que se produjo la crisis del desplazamiento forzoso desde hace unos años, estamos tratando de hacer el sistema legalmente impermeable. Y eso significa que aproximadamente desde el año 2014 Europa ha aceptado el mínimo común denominador impuesto por algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, como Polonia o Hungría, y no se puede entender la victoria de estos países sin la connivencia de países como España, que han dado la espalda a los refugiados y que han mirado hacia otro lado. Es posible que España no tenga un discurso tan duro como el que puede tener el gobierno de Víctor Orbán, pero en la práctica las consecuencias son exactamente las mismas para la capacidad de asilo y refugio de la Unión Europea. La segunda idea es que este es un asunto en el que, desgraciadamente, no hay mucha elección. A diferencia de las migraciones económicas, a diferencia de la movilidad económica, donde un país puede decidir quién entra y quién sale, en buena parte de los casos que estamos analizando y por los que saldremos a la calle esta semana, los países europeos sencillamente no tienen opción. Esta es la ley internacional, y es la ley internacional por la que Europa trabajó durante décadas. Con lo que estamos haciendo, estamos incumpliendo leyes internacionales como la Convención de Ginebra, la Convención Internacional de Derechos del Niño, tratados internacionales de derechos humanos que han sido escritos en piedra y que son el resultado, como decía, del trabajo de Europa durante muchos años, junto con otros muchos países, ¿no? La tercera idea es que nada de lo que estamos haciendo es inocuo. No es simplemente que la gente que no estamos admitiendo o cuya vida, cuya estamos condenándoles a morir en el mar o simplemente a quedarse en los países donde estaban o a pasar por un verdadero infierno burocrático como el que después nos van a contar cuando llegan a nuestros países. No es que simplemente afectemos las vidas de esta gana, no solo cuando ganan las elecciones, sino cuando captura el debate político, cuando traslada el eje político a un punto en el que tenemos que explicar por qué no, en vez de explicar por qué a lo que estamos haciendo. Es decir, que todo esto que está ocurriendo en realidad le está dando la razón a partidos que están cuestionando los fundamentos mismos de la Europa que queremos construir. La segunda idea es que estamos contaminando políticas esenciales de Europa, políticas que han sido el rostro de Europa en el exterior durante muchos años, como por ejemplo la ayuda oficial al desarrollo. Lo que Europa está haciendo con los procesos de externalización de fronteras, en donde los acuerdos de cooperación se firman en el reverso de los acuerdos de repatriación, supone una contaminación de facto de fondos que deberían ir destinados a algo completamente diferente. El tercer elemento de las consecuencias que esto tiene es que, en mi opinión, estamos construyendo un modelo de movilidad humana que no solo es inmoral, sino que es básicamente idiota, que es un modelo insensato. Al impedir la llegada de gente que viene huyendo de causas forzosas, del desplazamiento forzoso,
lo que estamos haciendo es contaminando el conjunto del sistema de movilidad humana y generando un modelo migratorio extremadamente rígido que actúa en contra de los propios intereses a largo plazo de la economía y de las sociedades de la Unión Europea. Esto es, a todos los efectos, dispararnos en el pie, además de una inmoralidad, como decía al principio. La cuarta idea que os quería transmitir es que lo que está haciendo el gobierno español lo está haciendo solo. Es posible que las consecuencias sean muy trágicas, pero la sociedad española, de manera repetida, se ha expresado en contra de lo que está haciendo el gobierno español. Y no solo la sociedad española, muchas instituciones, ayuntamientos y comunidades autónomas están dispuestas a cambiar la dirección 180 grados en cualquier momento. Es decir, que no hay justificación posible, igual que en otros países europeos es posible que la sociedad esté más dividida en este asunto o haya una presión política por parte de otros partidos de extrema derecha. Este no es el caso de España. La sociedad está demostrando una decencia que el gobierno está sencillamente ignorando. Y lo que se va a hacer esta semana es volver a demostrar en la calle, una vez más, como se hizo en Barcelona hace algunas semanas, como se ha hecho de manera pequeña. Estamos hablando permanentemente de la heroicidad de Echeverría en Londres, que nadie pone en duda, pero nuestro país está plagado de pequeñas heroicidades, de gente que está dando la cara permanentemente en una situación en donde Europa, yo creo que se juega una posición histórica, ¿no? Y es fundamental, Ahmed. Ahmed tiene 23 años. Ahmed es kurdo, de origen sirio. Ahmed escapó de Alepo y yo creo que su historia es una de las historias que deberían estar en la cabeza de todos esta semana, ¿no? La de alguien que ha tenido que pasar por un verdadero infierno, por Marruecos, por Argelia, para llegar a España, y que ahora se encuentra aquí desde hace 2 años, que ha retomado sus estudios, que demuestra que haciendo lo correcto es posible pues dar una perspectiva completamente diferente para la vida de una persona que ha pasado por el infierno que ha pasado Ahmed, así que le doy la palabra aquí. Muchas gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas todos. Sí, soy Ahmed El-Brahim, soy kurdo de origen sirio. Llevo aquí en España 2 años y salí de Siria hace más que casi 3 años debido a la guerra que está pasando ahora. Antes en Siria estaba estudiando en la Universidad de Filología y Literatura Inglesa. Llegué a cumplir el primer año, pero debido a la guerra no podía seguir mis estudios y luego se falló también mi padre y por tema económico y eso decidí salir del país. Como por un lado por el tema económico y otra parte por otro lado porque en Siria se hace el servicio militar obligatorio y yo al tener 18 años tenía que hacerlo y no quería hacerlo por no querer meterme en la guerra que está sucediendo ahora y por la preocupación de mi familia y mi madre me han pedido salir de Siria. Primero tenía que salir aquí a Líbano, que es lo único que podía cruzar como más o menos normal y legalmente. Luego a partir de ahí me ha ayudado un hermano que está en Argelia a llegar a Argelia y ahí tenía que trabajar casi 10 meses intentando seguir mis estudios y cumplir mis estudios, pero no podía porque era muy complicado. Ahí me pedían muchos papeles y que tenía que ir a la embajada de Siria y hacer muchos trámites que yo no podía hacerlo porque me estaban pidiendo y buscando para hacer el servicio militar. Y por eso he decidido salir aquí a Europa y empecé a trabajar y a ahorrar un poco de dinero para llegar a Europa. Y me han mostrado unos amigos el camino como cruzar ilegalmente entre Argelia y Marruecos y luego también entre Marruecos y Libia y decidí entrar a Europa por este camino. No era tan fácil porque tenía que intentar entrar a Libia más que 27 veces y muchas de las veces me devolvían desde la frontera de Marruecos, otras veces desde la frontera de España, hasta el intento del número 27 que me dejan pasar para pedir asilo y podía entrar a Melilla y de ahí me trasladaron hasta Madrid. Ahora en Madrid estoy trabajando con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado como conserje y tengo el horario de las noches. Y durante el día estoy estudiando el castellano en la Escuela Oficial de Idioma y intentando ahora
empezar de nuevo una carrera aquí y tener una vida mejor de lo que tenía antes. Y acabo de terminar la homologación de mi título y espero que todo vaya bien. Y muchas gracias a todos y a todas que han prestado atención. Y ahora quiero pasar la palabra a mi compañero Vicente Romero, que es uno de los nombres destacados del periodismo español desde la guerra de Vietnam y las de Irak y Siria, las cárceles especiales de CIA y la prisión de Guantánamo, y ha asistido como un enviado especial a los principales acontecimientos mundiales de las últimas décadas. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, perfecto. Estáis equivocados, no se oye. No es que el sistema funcione mal y por eso no se oye. Es que el sistema funciona muy bien, perversamente bien, y por eso no se oye. No se oyen las voces como las de mis tres compañeros de mesa. Yo soy menos optimista que Gonzalo sobre la sociedad española. No sé qué pasa, no sé qué nos pasa como individuos, como sociedad, como nación, como Estado. ¿Qué nos pasa? Decía Kouchner hace años que sin imágenes no hay tragedia, sin imágenes no hay posibilidad de conciencia, sin imágenes no hay movilización. La verdad es que hay muy poca y muy mala información. Hace años, en 1994, en la crisis de Ruanda, en el genocidio, en el éxodo, en toda aquella enorme tragedia africana, estaban todos los medios de comunicación. Yo recuerdo que allí coincidimos Telecinco, Antena 3, un equipo de Telemadrid, Radio Nacional, la cadena SER, El País, El Mundo, el ABC, La Vanguardia, el periódico, la agencia EFE, etcétera, etcétera. Hoy no. Vemos repetidas las imágenes de agencias, las de freelance que se juegan la vida por 4 perras porque se pagan las crónicas por debajo de los 100 euros, que son héroes de la información, pero su trabajo no es suficiente. Los medios de información, pertenecientes todos a corporaciones económicas o a grandes grupos económicos, no tienen interés en ese drama humano terrible que está pegado a nuestras fronteras, al otro lado de la puerta. Vemos todos los días unas imágenes de los cadáveres encontrados en el Mediterráneo. Vemos todos los días algunas imágenes de la destrucción en Mosul, del corredor humanitario por el que escapan gentes asustadas, de la guerra de Siria, y lo terrible es que como sociedad y como individuos acabamos asumiendo esas imágenes como algo que ocurre y que parece inevitable que ocurra. Es evitable. Tenemos que conseguir que sea evitable. Y este no es un problema de partidos de derecha o de izquierda. Este es un problema absolutamente transversal. Es un problema humano. Todo el mundo, independientemente de su orientación y de su ideología, tiene que conmoverse frente a esas imágenes de aquel niño en la playa, de aquel otro niño cubierto de sangre y de polvo, sentado mirando a las cámaras sin entender lo que le ocurría, o de los cadáveres. Pero esas imágenes no tienen voz. Se trata de no darles voz, de no escuchar las historias
que humanizan a las personas. Las historias como las que podéis oír aquí, las historias que antes los periodistas recogíamos y permitíamos que hubiera una empatía, una comprensión, una movilización. En el año 94 España se convirtió, cuando lo de Ruanda, en el mayor donante porcentual de Europa. Ahora mismo estamos absolutamente en la cola de los fondos para ayuda humanitaria. No solo de los fondos oficiales, sino de los fondos que damos como individuos. No hay imagen, pero no hay voz. Y parece que no tenemos conciencia. Tenemos que echarnos a la calle. Tenemos que presionar a nuestros políticos. Tenemos que decirles aquello que decía el poeta, empieza por contar las piedras, ya contarás las estrellas. Tendríamos que parafrasearlo y decir, político, empieza por quitar las piedras y ya conquistarás los cielos. No hay preguntas parlamentarias. Debería haber una cada semana. Al ministro del Interior, al ministro de Asuntos Exteriores, al ministro de Asuntos Sociales, una cada semana de cada grupo. Los ayuntamientos deberían fijar fechas y cifras, deberían dirigirse a nivel superior, autoridades autonómicas, representantes nacionales, el Parlamento, el Gobierno, para hacer que cada semana se estuviese hablando de este problema, porque cada semana aumenta una cuenta de muertos que no lleva a nadie y una cantidad de sufrimiento que es imposible contar. Hay que echarse a la calle, hay que gritarle a todos, sin ninguna excepción, de nuestros políticos, que se dejen de la política y que empiecen a hablar de la política de las personas, de la política de los seres humanos, aunque no hayan nacido aquí, y también de los que están aquí. Por ejemplo, sin tener nada que ver con este acto, pero de mi cosecha particular, por el gallinero, por los 500 gitanos rumanos del gallinero que están esperando en balde que el Ayuntamiento de Madrid cumpla las promesas que les hizo. Tenemos que exigir todas esas cosas. Por primera vez, 100 organizaciones sociales, de movimientos sociales, de sindicatos, de partidos políticos, organizaciones humanitarias, se movilizan, redactan un manifiesto excelente, que vamos a leer ahora, firman ese manifiesto y le piden a la gente que se eche a la calle. La gente son nuestros vecinos, no es solo firmar el manifiesto. La gente es nuestros compañeros de trabajo. La gente es nuestra familia, a los que hay que movilizar para que haya voz y no solo imagen, para que se oiga alto y fuerte ese grito de basta ya, porque hay, sobre todo entre esos no refugiados, aspirantes a llegar a ser refugiados, y no solo de guerras, hay gente que huye del hambre, de la persecución de género, de multitud de causas que no se ajustan a la definición obsoleta de Naciones Unidas de lo que es un refugiado. Pero ¿cómo le podemos preguntar a un somalí que huye de la intransigencia religiosa, que huye de la guerra y que huye de la hambruna en la frontera, de qué causa huye usted para darle el estatuto de refugiado? No se puede preguntar. Por cierto, sería bueno que ACNUR se acercara un poco más a la frontera en lugar de estar a 80 kilómetros de ella, en Somalia. Estas 100 organizaciones han firmado un manifiesto. Ese manifiesto es genérico, pero esas organizaciones piden que se llame la atención sobre todo también
sobre los grupos vulnerables, los más vulnerables, todos son vulnerables entre los refugiados, las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, los disminuidos, los discapacitados, todos ellos que son, al ser el segmento, el grupo más frágil, los primeros que mueren y son a los que más secuelas y más daño les hace esta injusticia radical que están viviendo, esta injusticia radical que nosotros como sociedad, como país, estamos consintiendo. El manifiesto basta de excusas, no más barreras. Queremos acoger ya, dice así. La situación es insostenible. Estamos sufriendo en pleno siglo XXI la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de su país para salvar sus vidas por conflictos armados, vulneración de derechos, violencia y persecuciones aumenta cada día. Ya son más de 65 millones en todo el mundo. En 2016, 1.259.265 trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en España. El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa. En los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas y solo desde 2016 lo han hecho casi 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Y lo que es peor, nuestro gobierno mira hacia otro lado, mientras estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección. Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales, están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas. Guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos, esclavitud laboral. Mientras tanto, ¿qué hace Europa? ¿Qué hace España? Lejos de dar una respuesta a favor de las personas, hemos blindado nuestras fronteras ante la llegada de miles y miles de personas buscando refugio. Hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional y hemos apoyado acuerdos ilegales con terceros países no seguros, como Turquía o países africanos, para que sean estos los que se encarguen de gestionar el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional. Vivimos una crisis del Estado de Derecho. Para colmo, el gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas para ser acogidas. En septiembre de este año finaliza el plazo para que España acoja a las 17.337 personas con las que se comprometió. Hasta hoy solo hemos acogido al 7% de ellas, un porcentaje vergonzoso que nos da el récord en la falta de compromiso del acuerdo respecto al resto de los países europeos. Además, las políticas de asilo españolas durante 2016 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos. Ahora más que nunca es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos. Queremos una Europa acogedora, no una Europa fortaleza. Queremos que se proteja el derecho a la vida y al refugio, no que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte. Queremos que se acoja a estas personas
cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. No se puede expulsar a nadie a países no seguros. Todas juntas, todos juntos exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que les corresponde en países como España, sin trabas y de forma efectiva. Que España y el resto de los países europeos garantice para ellos el acceso a unas vías legales y seguras como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas. Que España y el resto de los gobiernos de la Unión Europea adopten medidas urgentes de acogida y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad, como niños y niñas, mujeres, personas LGTB, enfermos, discapacitados. Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los derechos humanos. Que España y la Unión Europea lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes. Y, por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas para evitar que sigan huyendo. Por todas estas razones, el próximo sábado, 17 de junio, saldremos a la calle a mostrar nuestra indignación y a exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea en su conjunto que no juegue con la vida de millones de personas y ofrezca unas políticas migratorias y de acogida que garanticen los derechos humanos. Basta de excusas, no más barreras. Queremos acoger ya. Yo, aparte de escucharme, quiero que sentís. Porque a veces el mensaje no se trata solamente de las palabras, sino de las vivencias que hay detrás de las palabras. Dice el manifiesto la falta de compromiso de España. No hay ningún Estado, no hay ningún pueblo que ha sufrido tanto la falta de compromiso del Estado español como es el pueblo saharaui. Es decir, os voy a dar un ejemplo sencillo de las cosas que un saharaui refugiado carece de ellas. Cuando vayáis esa tarde o noche a vuestras casas, tiráis la mochila, dejáis la cámara aparte y hayáis ya entregado el texto que hayáis entregado, ¿qué decís la mayoría de vosotros? Hogar, dulce hogar. Una frase simple que muchos de vosotros take for granted, la tomáis como hecha ya. Pues yo nunca la he sentido. ¿Por qué? Y no es por reunir pena o tristeza. Un refugiado sufre siempre con dignidad y con orgullo. El hecho de haber nacido como refugiada, 20 años en un campamento de refugiados, y actualmente en España, 10 años, y considerada como apátrida, eso implica que yo, el hogar que vosotros sentís en vuestras casas, ese privilegio que tenéis, y me alegro que lo tengáis, yo sigo luchando por ello día a día de mi vida, por tener ese hogar. El refugiado no quiere pena. Mi mensaje a los medios de comunicación: el refugiado no quiere causar pena, el refugiado quiere llegar al pueblo. Hace un año hubo unas inundaciones en los campamentos de refugiados en los que muchos saharauis perdían su hogar. Ese hogar, esa casa de barro que construían todos con sus propias manos, teniendo una relación íntima con su propio hogar. Esa jaima se rompía, se destrozaba con la lluvia. Llamamos a un medio de comunicación español, que no voy a decir. Oye, que tenemos vídeos de 15 segundos, 20 segundos, muy buena calidad, por favor hacerlos llegar, porque así se conmueve la sociedad española. Y me dice el Señor: Cheja, lo siento, pero brinda más lo interesante que lo importante. Eso describe mucho la situación de la ruptura que hay entre los medios de comunicación o los intereses políticos españoles y el propio pueblo español.
No hay ningún pueblo que haya ayudado al pueblo saharaui que el español, ninguno, ni los propios árabes, entre comillas, musulmanes. El pueblo español tiene una tierra fértil para crear emociones que acogen al refugiado, pero hay que llegar hacia ellos. Hay que hacerles llegar cómo nos sentimos los refugiados. No somos un peligro, no somos terroristas. Una persona, creedme, que no ha tenido el derecho a tener la libertad de tener una vida digna en su propio hogar, lo último que querría hacer es irse a un sitio que le ha brindado esa libertad y esa democracia y esa estabilidad y esa seguridad. Estamos hablando de derechos básicos, derechos humanos básicos. Lo único que querría es desestablecer el sitio en el que está. Y la mayoría de los medios de comunicación europeos y occidentales describen al refugiado como un peligro. Un peligro terrorista, un peligro de una persona que viene a quitarnos nuestro trabajo. Mientras que no es así, hay muchas cosas más que la parte económica. Se trata de la seguridad, se trata de la dignidad humana. Y la Unión Europea, como dije antes, la cuna de los derechos humanos, tiene una doble moral impresionante. La Unión Europea tiene una doble moral de la que no pueden pintar ya más. Porque si estudias más y indagas el mundo de los derechos humanos, te das cuenta que los derechos humanos a veces son un privilegio para una raza, un privilegio para una nacionalidad, un privilegio para un cierto grupo de personas. Los refugiados también somos personas y aspiramos a tener una vida digna, nada más, sin pena. No estamos traficando con emociones, estamos haciendo llegar el mensaje de sufrimiento real, causado en muchos de los casos por propios gobiernos europeos. Entonces dejemos de la liberté, fraternité, ¿qué más? La égalité, y dejamos de producir menos armas, y dejamos de apoyar menos a Marruecos, y dejamos de apoyar menos los acuerdos con Marruecos, los acuerdos con Turquía, y dejamos que la ley internacional de que los estados tienen que protegerse el uno al otro, respetar la legalidad internacional, de que un estado tiene que respetar su estado vecino y no presionarle con el tema del terrorismo, que es lo que hace exactamente Marruecos y Turquía con Europa. Presión con tráfico de drogas, con inmigración y especialmente con el tema del terrorismo. Un refugiado no quiere terrorismo. El refugiado es refugiado por culpa del terrorismo. Hacer llegar a esta idea, insisto, son ustedes los intermediarios entre el pueblo, ese pueblo que tiene un buen corazón y un corazón activo, pero no le llega la información. Y si le llega de la forma correcta, muchas cosas cambiarían. Muchas gracias.